Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. En esta ocasión le agradezco que esté con nosotros a Rosalinda Ábalos. Ella es policía, ella es del estado de San Luis Potosí y preferiría que Rosalinda nos cuente de su caso, porque para nosotros es muy importante que ustedes, tanto en Estados Unidos como en México, escuchen el entorno de riesgos que tiene esta policía mexicana. Rosalinda, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos qué es lo que está pasando contigo. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, así rapidito el contexto de toda mi historia es que soy policía de investigación desde hace 26 años. Pertenezco a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Y en el 2020, en julio, soy asignada a la delegación La Pila, una zona muy conflictiva en la capital, donde está asentado pues varios cárteles, pero entre el que más que sobresale es el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto fue en julio del 2020 cuando me asignan esa área como encargada de grupo. Siempre me he desempeñado como jefa de grupo, bueno, hasta el 2020 era la única mujer jefa de grupo, solamente con el cargo, no con el nombramiento. Y pues empecé a investigar precisamente ese cártel asentado ahí, varios homicidios, ejecuciones, robos y todo el delito que se suscitaba en esa delegación. Y fue así que lamentablemente, pues haciendo mi trabajo, el día 11 de septiembre del 2020 se localiza una camioneta con reporte de robo con violencia. Inicialmente yo la veo estacionada, pasan unos minutos, un vehículo lo iba a recoger, yo le doy seguimiento al vehículo, lamentablemente no le doy alcance, regreso por la camioneta para hacer el trámite de ponerla a disposición cuando ya venía en circulación. Pues al saber el que tenía reporte de robo, yo le doy seguimiento y rápidamente la alcanzo y la sorpresa es que los que la conducían eran dos compañeros de mi corporación, Ulises N. y Miguel N., hoy vinculados en el homicidio de mis hijos. Pasan en un minuto y de atrás venía otra unidad escoltándolos, que esa sí era una unidad de mi corporación, la conducía Francisco N. y Daniel N. A la fecha ellos, Francisco N. sí continúa laborando y es escolta del secretario de gobierno, y Daniel N. presentó incapacidades falsas, por lo que se le inició un procedimiento administrativo. Únicamente con eso pues me dijeron que era lo que podían hacer. No se le pudo involucrar hasta el momento con otros datos de prueba de que pues él participó, que yo tengo pues más información que al momento me la quiero reservar. Continúan los días, yo reporto inmediatamente a mi superior jerárquico, Juan Alejandro Menchaca Sustaita, y él me dice textualmente en la línea telefónica: le voy a informar al jefe, que en ese entonces el comisario era José Guadalupe Castillo Celestino. Pasaron exactamente 10 días y andando igual trabajando, recibí a mi teléfono celular un mensaje de texto que pues por obvias razones aún no lo puedo externar completamente como tal cual, porque es otro de los datos de prueba o medios de prueba que se va a presentar a juicio, pero pues en él venían las amenazas directas de muerte hacia mis hijos. Yo inmediatamente reporté a mis superiores y le cuestioné al comandante Juan Alejandro Menchaca que si le había informado al comisario de la situación de la semana pasada de la camioneta. Y me respondió así textualmente:
ay, güera, porque pues así me conocen en el trabajo. No le dije porque no fuera a pensar el jefe que eran chismes. Eso quería decir que nosotros las mujeres solo llevamos chismes, que por eso minimizó mi reporte. Le dije que solicitaba hablar con el jefe, que se metió para hablar con el jefe, sale y me dice, ¿qué crees que estos, con una mala palabra, le dijeron al jefe que tú eras la que estabas custodiando la camioneta robada? Me cambiaron todo el contexto, el jefe, o sea, el comisario ya no me quiso atender, medio me escuchó, y pues así pasaron los días. No tuve esa protección institucional que deberían de haberme dado, ya que había un recurso desde tiempo atrás para ponerme en resguardo por esta situación. Minimizaron mis reportes. Esto lo avalan, hay tarjetas informativas de todo esto que yo estoy diciendo. Y pues lamentablemente, bueno, pasó octubre, hice otras detenciones, tuve un enfrentamiento precisamente con Ulises N. y Miguel N. en las mismas instalaciones de la policía. En octubre empezaron a indagar sobre mis nombres, esto me lo hizo saber otro compañero, todo esto está en la carpeta de investigación. Y igual en 5 de noviembre otro abogado me mandó mensajes también en cuestión de amenazas. Y hasta el día 11, lastimosamente llega el 11 de noviembre del 2020, en que yo me encontraba laborando con mis compañeros en la delegación La Pila, cuando recibo aproximadamente una llamada de mi hija mayor, donde me dice, mamá, vente a la casa, nos dispararon. Yo inmediatamente le dije a mi compañero que llamara a mi jefe, que vinieran mis compañeros a mi casa. El transcurso fue muy largo, nos tocó tráfico, y yo llamaba y les decía que me dijeran qué había pasado en mi casa. Cuando llegué a mi interior de mi domicilio, en la cochera, en el interior del vehículo se encontraban mis 3 hijos. Carlos en el lado del conductor ya muerto, Dani en la parte posterior y Yajaira herida. No se quería bajar, no quería soltar a sus hermanos. Había muchas patrullas, ambulancias. Es lo más atroz que puede ver una madre, encontrar a sus hijos muertos. Tenían destrozada su cabeza por tantas balas que les dispararon. Y así empezaron las investigaciones, y pues se estableció que esto lo habían hecho mis compañeros en contubernio con él, apoyados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy están vinculados 9 personas, entre esos Roberto Carlos N., alias el Cometa o Capuchino, quien tenía una casa de seguridad allá en La Pila y en la cual iban y convivían con él muchos compañeros. Hay datos de todo esto que lamentablemente ahorita por el momento no los puedo mencionar, pero yo creo pasando el juicio podríamos exponer también todo esto para que haya un respaldo, un sustento, porque pues no son mentiras. Él junto con otros 5 civiles, con él son 5 civiles y 4 policías al momento son los que están vinculados al homicidio de mis hijos. Las investigaciones continuaron. En la primera, aseguramiento de Roberto Carlos, alias el Cometa o Capuchino, jefe de cártel Jalisco Nueva Generación, de ahí de la célula que estaba sentada en La Pila. Él fue detenido por otros diversos delitos, narcomenudeo, y en una de esas detenciones, ahí es donde entra Sabás Santiago, que le decía que quería hablar con él. Esto es todo avalado por varios compañeros míos que decía que quería hablar con él. Incluso recibe una llamada de Sabás Santiago al celular de Roberto Carlos. El jefe Menchaca lo manda a citar porque en ese tiempo estaba incapacitado Sabás, y le dice que qué relación tenía con esta persona, con este delincuente. Y Sabás le contesta al jefe, le dice que pues le patrocina un equipo de fútbol. Hoy hay ministerios públicos que dicen, pues no es delito, ¿no? Es su amigo. O sea, ¿cómo va a ser su amigo un servidor público a un delincuente? O sea, le daba protección institucional, lo dejaba trabajar con toda impunidad. Incluso desde el junio del 2020, Roberto Carlos N. contaba con una orden de aprehensión
por desaparición forzada entre particulares. Entonces, si yo soy el servidor público, no estaba él haciendo su trabajo, Sabas no estaba haciendo su trabajo, o sea, lo veía, convivía con él y no le cumplimentaba esa orden de aprehensión. Hay una ministerio público que era la jefa del área de narcomenudeo. Esta ministerio público era la encargada de esa área y el jefe de la policía de esa área era Saba Santiago. Miguel N., el que encontré con la camioneta y hoy vinculado al homicidio de mis hijos, era también parte de ese grupo, incluso compadre de Saba Santiago. Hacían toda la red entre ellos y aquí entraba el esposo de la ministerio público, Patricia N., que era el abogado defensor de los que ingresaban del cártel. Los ponían a disposición, entraba el esposo como defensor y ella los dejaba en libertad a cambio de dinero. Hay señalamientos que dicen que les firmaba hasta pagarés para poderlos dejar en libertad. Y esto tiene años antes de pasar el hecho lamentable a mi familia. Yo informé, yo comuniqué y lamento ese día el destino me jugó de que yo sí tuve que ser la que los encontró con esa camioneta robada, porque hoy estoy sufriendo las consecuencias. Rosalinda, Sí. ¿su caso ha tenido resonancia en el gobierno federal? ¿Lo ha No, denunciado? ¿Ha recibido apoyo? nada, absolutamente nada. Es gracias a ustedes, los periodistas, que mi caso se está dando a conocer. Es gracias a ustedes que están difundiendo mi voz. Y esto fue porque de la carpeta inicial, hay una carpeta ya que es causa penal por la muerte de mis hijos, donde están los 9 detenidos, pero a la par se abrió una carpeta por los servidores públicos, entre esos entran, o sea, si bien no se les puede acreditar directamente su participación hasta el momento en el homicidio, sí cometieron delitos o acciones de uso indebido de la función pública o delitos cometidos por servidores públicos. Entonces se abrió una diversa carpeta, que es donde yo denuncié a Sabas desde el 2021. Estamos hablando de 4 años y la carpeta tiene una inactividad, una ineficiencia, un marcado conflicto de intereses. La Ministerio Público sigue elaborando. Sabas Santiago hasta el 2024 seguía elaborando. Yo en esas carpetas solicité que se hiciera la atracción por parte de FGR. No solo es el delito de delincuencia organizada, es el conflicto de intereses y incluso hay afectación al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una dependencia federal donde hay, no nada más Daniel N. falsificó la incapacidad, hay otras 2 personas, Juan Carlos N., que falsificó por más de 1 año incapacidades, según estuvo incapacitado y seguía cobrando a la fiscalía cuando eso no eran ciertas esas incapacidades. Hay mucho más, se investigó con el delegado del IMSS. Entonces, ¿cómo las obtenían? Alguien de adentro del IMSS se las proporcionaba. Lo que hacían era que agarraban el folio de otra persona que sí estaba incapacitada y de ahí le cambiaban el nombre y le ponían el número de seguro social y el nombre de los agentes. Hay tantas cosas que no se han investigado y que yo las he denunciado. Hoy la Ministerio Público, que tiene esa otra carpeta, no me quiere ya dar acceso. ¿Por qué? Porque hay un encubrimiento total de ella hacia todos los personas que denuncio y que son servidores públicos. ¿Usted está en riesgo? Perdón que la interrumpa. Sí, pues claro, porque a eso voy. Lamentablemente o acertadamente, yo ya no sé, porque pues estoy viviendo un infierno. Me presento cuando me entero que, pues con esto que señalo de Sabas, su participación, su relación con el cártel Jalisco, me entero que está como candidato a juez. Y es que así el 12 de febrero me presento en el recinto legislativo, pues hacer de conocimiento como ciudadana, como madre de esta situación. Incluso la convocatoria lo señalaba en uno de sus apartados que si algún ciudadano sabía que uno de los candidatos no fuera apto o no reuniera los requisitos constitucionales, pues se hiciera saber. Había un apartado donde se podía hacer llegar pues esta información. Lamentablemente yo ese mismo día 12 me di cuenta que él estaba contendiendo para juez de control y de oralidad
aquí por la ciudad, por la capital, pero ya no había pasado en el poder ejecutivo, pero estaba en el comité del Poder Legislativo, y es cuando me presento con mi escrito para dirigido más bien al comité de evaluación, y pues estando ahí es cuando me doy cuenta que pues, lo nombran y que dicen que va a boleta directa, y pues es cuando pues irrumpo y lo señalo y lo que está en el video, ¿no? Así pasaron los días de esto, gracias pues a los medios que difundieron ese video. Es como se dio a conocer apenas mi caso, pero mi caso ya lastimosamente lleva casi 5 años. Me entero el 9 de abril, viene un actuario a mi domicilio en compañía de Saba Santiago a bordo de su vehículo. Y es cuando pues deduzco que hay una demanda por daño moral, y ya se investigó y pues sí existe una demanda por daño moral que a la fecha no he sido emplazada, pero a la par hay una denuncia penal en mi contra por abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública, delitos cometidos por servidores públicos y coalición. Y gran sorpresa que la mía, que ya te mencioné, lleva durmiendo ahí el expediente 4 años y ya la están integrando muy rápido. Es una persecución que hay sobre mi persona por haber hablado. Pero lo grave no es eso, lo grave ahí voy, de que cuando yo comparezco porque ya hay un acto de molestia y eso ya me da acceso a la carpeta como indiciada, me presento al Ministerio Público y le digo que qué delito me está investigando, si ya hay una derivación del MP de servidores públicos o un acuerdo de incompetencia donde dicen que yo no me presenté como servidor público, sino como una madre. Entonces él nada más me dice, estamos en investigación, pero pues este MP fue mucho tiempo auxiliar de la mesa de narcomenudeo, y ahí es en donde se da todo el conflicto de interés. Me entregan las copias de la carpeta y yo dije, pues bueno, para defenderme, ¿no? Para presentar mi declaración por escrito. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que al revisar me doy cuenta que unos testigos que deponen en mi contra y que son testigos que afirman, vieron el video y cuestiones técnicas de lo que él me señala, son personas integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Wow. Entonces, la amenaza no está así como me mandan otro mensaje, ¿no? Sino el mensaje va implícito en esas personas que están declarando en mi contra. ¿Qué me está diciendo? Sigo con el cártel. Y es el mismo cártel que me hizo ya tanto daño, el mismo cártel que me hizo llegar a través de mis compañeros también el mensaje de amenaza. Entonces, si ya se atrevieron a venir a matar a mis hijos, ¿qué me espera? ¿Qué situación tan vulnerable tenemos ya mi hija y yo? Eso es lo preocupante. Rosalinda, creo que aquí las preguntas de su servidor están de más. Usted nos ha expuesto un caso gravísimo que debería tener eco no solo en el gobierno del Estado para ser investigado y que se cumpla con la ley, con el homicidio de sus hijos, sino también a nivel federal. ¿Tiene usted representación legal en este momento? Es nada más por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que tengo un asesor. Bueno, me han cambiado tantos que ahorita tengo una asesora, pero ellos nada más han hecho acompañamiento en la carpeta principal. Permítame decir esto en este podcast, a quien nos escuche. Si nos escuchan abogados penalistas que tienen el compromiso con la sociedad y de que se cumpla la ley en un caso tan grave y que se une a los miles que hay en nuestro país de abuso, de autoridad, de manipulación, de investigaciones y todo lo que ocurre en torno, ojalá se puedan comunicar con Rosalinda y la puedan ayudar en términos pro bono, porque ella, como tantos ciudadanos, y sobre todo que estaba haciendo su trabajo y por eso la están castigando, para que este caso y su denuncia, y sobre todo que ella y su hija no sean números más en las listas de víctimas de acoso y de otra cosa que esperemos nunca ocurra, ayúdenla.
¿Qué más nos quiere decir en un par de minutos, Rosalinda, por favor? Es precisamente que las autoridades volteen a verme, las autoridades federales, que hay mucho todavía por hacer. Por mi caso está involucrada la delincuencia organizada, delitos federales, que soy una mujer, una madre que está pidiendo ayuda, que ya le causaron demasiado daño, que ya le destruyeron una familia que yo había formado, sola, madre soltera, y me quitaron a dos seres que más amaba, y ahora me queda cuidar a mi hija que tiene estrés postraumático, depresión, ha sufrido 2 cirugías por la lesión, que gracias a su instinto de supervivencia ella no está muerta porque pues se cubrió la cabeza, por eso la lesión que presenta, y que de verdad está todo el sistema fracturado. Que me ayuden, por favor, que de veras investiguen todo lo que estoy señalando, que únicamente ahorita tengo medidas de protección de vigilancia, que si pueden apoyarme, por favor, la presidenta, son mujeres y también están haciendo su trabajo, y yo es lo único que hice, hacer mi trabajo. Rosalinda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La solidaridad del equipo de Entre Washington y México está con usted. Y ojalá quienes nos escuchan también puedan, los que tienen la capacidad profesional y jurídica sobre todo, respaldarla. Gracias por estar en este espacio. Gracias a usted, gracias por la entrevista. En Mint by Fluxus producimos publicidad en video para redes sociales. Contenido fresco, eficiente y con una alta calidad, desarrollada 100% con nativos digitales. Impulsa tu marca. Visítanos en fluxus.com.mx. Y bueno, ya está aquí en Entre Washington y México Jorge Sánchez. Trae un balón que, ¿para qué? Si tiene 2 pies izquierdos. Pero bueno, aquí está deporteando con mi George. ¿Qué pasa, Jesús Esquivel? Saludos, amigos, qué gusto saludarlos. Oye, Trionda llegó para la Copa del Mundo del 2026, un balón muy colorido, azul, rojo, verde. Obviamente te explican que el azul es por los Estados Unidos, el rojo por Canadá y el verde por México, que por cierto, pues ahí vienen algunas figuritas, ¿no? En el caso de México es un águila. Pero yo les pregunto, no sé si ya tuvieron la oportunidad de verlos, ¿realmente les gustó? A mí sinceramente no. Te soy sincero, yo soy un viejo clásico y yo me hubiera quedado con un azteca como el del 86 o con un tango como del 78 en Argentina. Esos fueron para mí los balones más bonitos en las historias de las Copas del Mundo. Me imagino que tú eres todavía más viejo y a ti te gusta el Telestar de México 70. No, a mí me gustaban los de cuero de cerdo. Esos que cuando llovía se convertían en piedra para de veras jugar fútbol y calar a los porteros. Sí, pero no la podías levantar, tenías que botarla para pegarle de aire porque era bien complicado, sí, como tú dices, mojado, y además tenían un pivote que sobresalía, ¿te acuerdas? Ah, no, y te raspaba la cabeza. Por eso, claro, repito la frase de don Ángel Fernández: este es el juego del hombre. Sí, pero no cambies, evoluciona, Jesús Esquivel, son otros tiempos, hoy ya no puedes decir el juego del hombre. Ya ves, por cambiar resultamos un fútbol corrupto, una selección que no sirve para maldita la cosa. Tranquilo, que mira que el vasco Javier Aguirre, pues ya prácticamente tiene armado lo que va a ser su convocatoria. Sin embargo, ¿qué crees? Que en el fútbol mexicano, como suele suceder, aparecen los garbanzos de a libra, ¿no? Y hoy todo mundo habla de lo que es Gilberto Mora, un jovencito que apenas cumplió 17 años de edad. Imagínate, ya juega con la selección mayor, titular indiscutible con los Xolos de Tijuana, reforzó a la selección sub-20 cuando él tiene 17, o sea, dando de ventaja 3 años más, figura de este representativo mexicano, y hoy se habla de que un equipo muy importante de la Premier League lo estaría comprando y lo estaría esperando a la mayoría de edad para llevárselo a sus filas. Yo creo que no le echen la sal. Mira, yo confío mucho en el entorno cercano que tiene Gilberto Mora Jr. Su papá fue futbolista, tú lo recordarás jugando con los Jaguares de Chiapas, fue campeón con los Xolos de Tijuana, y el señor me parece que tiene un hijo que ha crecido precisamente en los vestidores, en el entorno futbolístico, con la responsabilidad que implica ser un deportista de alto rendimiento. Y hoy tú escuchas al chavito, porque es un niño, y tiene cara de niño, y tiene físico de niño, tú lo escuchas hablar, Jesús, y haz de cuenta que estás hablando
comparado con un tipo muy maduro de 35, 36 años. Lo ves jugar y piensas que este muchacho tiene 300, 400 partidos en primera división y la verdad que tienen poco menos de 40. Entonces, es un garbanzo de libra que evidentemente habrá que saberlo llevar, un diamante en bruto, como se dice, habrá que pulirlo, habrá que tallarlo bien para que sea una joya realmente impresionante, pero yo confío, insisto, en los valores que ha recibido en su entorno familiar, en este caso de sus señores padres. Yo confío en que no se vaya a quemar y que vaya a ser otro cohete buscapiés como los demás. Eso decían del Chicharito, eso decían de Omar Bravo, eso decían de todo el mundo. Bueno, mira, Javier, habrá que reconocer que hoy ya no nos gusta. Hoy, Javier, la versión que tenemos de Chicharito no nos gusta, pero Javier Hernández, Chicharito, máximo goleador de selección nacional, hizo una trayectoria muy interesante a nivel internacional, ¿eh? Nada más hay que ver los equipos donde jugó. Bueno, Hugo Sánchez también metía goles de chiripa en el Real Madrid y no sirvió para nada en la selección. Mientras la selección no funcione, de nada sirve. Tú recordarás, porque estabas conmigo, en el Mundial en Estados Unidos, el entrenador de Italia preguntó por un jugador mexicano. ¿Te acuerdas por quién preguntó? Y que dijo, ese era el mejor de todos. ¿Quién preguntó? ¿Por quién preguntó? Ya estaba muy tomado. Enrique Borja. ¿Por quién? Don Enrique Borja, ¿no te acuerdas? Don Enrique Borja. Aquel narigón que metía goles. Claro. Lados. Sí. Eso es un gran reconocimiento, ¿no? Balones que se inflan y después truenan como globos. Pero bueno. No. Oye, pero don Enrique Borja también tenía muy poca técnica individual y él mismo lo reconoce. Bueno, hay una anécdota. Esta me la platicó Carlos Reynoso. En algún momento, Carlos Reynoso publicó su revista de caricaturas, recordarás, ¿no? Pirulete. Y Borja tenía la suya, que era Borjita. Y llegó un momento en que sí hubo un celo profesional en ese sentido de quién era más famoso, si Borjita Reynoso. Y dice Carlos que llegó un momento en que se pelearon, o sea, no se hablaban. Seguían jugando juntos y ganaban partidos. Y dice Carlos que un día iba él volando por el costado de la derecha y estaba tan enojado con Enrique y Enrique estaba solo en el área que dijo, le voy a pegar fuerte para que no la pueda rematar. Y dice, le pegué con todas mis fuerzas para que la pelota le pasara de largo y no... Dice, y este desgraciado, de una forma muy valiente, mete la cara. Le terminó rebotando en la cara y entró al ángulo el balón. Fue un golazo de Enrique con la cara y yo no quería que lo metiera. Yo se la tiré mal para que no... Y así era Enrique. O sea, metía goles de todos colores y sabores. Ojalá tuviéramos otro Enrique Borja en la selección, porque de tecates, chícharos y eso, y la selección no sirven para nada. Tranquilo, mira, pues tenemos la ilusión y la esperanza de que la Copa del Mundo nos va a ir muy bien. Y mi querido Jesús, pues ya nos platicarás el 5 de diciembre allá en Washington el sorteo y quiénes serían los rivales del equipo mexicano. Es fundamental que el cuadro del Vasco Aguirre termine en primer lugar, porque entonces el cuarto partido también se jugaría en nuestro territorio. Si queda en segundo lugar del grupo, entonces sí podría salir de México y no serían buenas noticias para los nuestros, pensando en el tema de la localía y que los partidos por un horario a nivel internacional se jugarían prácticamente a mediodía, Jesús, con lo que implica esa situación del clima, ¿no? Que en este tiempo esperemos que haga mucho calor, que mira que nuestro verano este año de 2025 fue muy lluvioso y muy frío, nada que ver con el calor que teníamos en años anteriores, pero vamos a ver qué nos espera para el 2026. Y ya nada más por último te digo... No vas a agregar algo. Me enteré de algo, no sé si lo puedes confirmar, que ya también el Vasco Aguirre está preparando su discurso para justificar la eliminación de México. Seguramente en algún momento sucederá, porque no veo a México levantar el trofeo, no veo a México ser campeón del mundo, no lo veo, no. No sé si voy a vivir para ver esa situación, se ve complicado, pero al menos en este 2026 lo veo muy difícil, así que seguramente el Vasco sí tendrá que ir pensando qué va a decir en cuanto México quede eliminado. Oye, el tema de Omar Bravo es un tema muy sensible, sí habrá que darlo como información, ¿no? Está acusado el goleador de las Chivas Rayadas del Guadalajara de problemas de haberse metido con una menor desde el 2019. Insisto, está detenido en una cárcel de máxima seguridad allá en Jalisco y habrá que esperar información oficial, Jesús. Pero para mí al menos es muy difícil comentar algo al respecto, porque es un tipo con el cual tengo cierta cercanía a través de una muy buena amiga. Y pues caramba, pues qué te digo, pues, esperar noticias oficiales, pero qué pena, ¿no? Sí, qué pena, qué pena.
Oye, nada más por último, en el automovilismo ya huele a gasolina, ¿o qué les meten a los Fórmula 1? Porque no usan de la Magna ni de la baratita, ¿no? Billetes. Te meten billetes, sí. Oye, será un gran premio Fórmula 1 sin Checo Pérez, pero ya con la esperanza de que en el 2026 estará regresando con Cadillac. Así que la fiesta de la Fórmula 1, la gran carpa del automovilismo, estará en México el próximo 26 de octubre. Y bueno, pues ya con el tema de constructores definido, pero pues veremos qué nos depara esta historia del 2026 en un México que evidentemente tenía como gran atractivo a Sergio Pérez. Este año no lo tendrá, pero insisto, los aficionados saben que para el 2026 ahí tendremos a Checo de regreso. Y te recomiendo algo. Poncha ese balón que llevas y consigue uno de cuero de cerdo. No, o sea, pues habrá que agregarlo a la colección, pero sinceramente no me gustó el Trionda. Jorge Sánchez, aquí en Entre Washington y México, Deporteando con mi George. Un abrazo, Jorge. Jesús, saludos a toda la banda. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.